Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Tomás de Torrejón y Velasco. Tomás de Torrejón y Velasco, o también, según las fuentes, Tomás Torrejón y Velasco o Tomás Torrejón de Velasco, Villarrobledo, 21 de diciembre de 1644, Lima, 23 de abril de 1728. Fue un compositor y organista español del periodo barroco activo en el Virreinato del Perú. Biografía. En España, Tomás de Torrejón y Velasco fue bautizado el 23 de diciembre en su localidad natal, pero pasó sus primeros años en Fuencarral, mucho antes de ser distrito de la Villa de Madrid. De allí era su padre, Miguel de Torrejón, jefe de cazadores de Felipe IV. Su madre se llamaba María Sánchez Salvador. En 1656, todavía en España, ingresa como paje en la casa del conde de Lemos, quien sería designado posteriormente virrey del Perú. Probablemente en esa época estudió con Juan Hidalgo y también debió visitar Nápoles. En América, el 6 de febrero de 1667 se embarcó en Cádiz rumbo al Perú. Con él fue su primera esposa, María Manuela Bermúdez. Al Nuevo Mundo marchó de la mano del virrey Pedro Antonio Fernández de Castro Andrade y Portugal, 10º conde de Lemos, como gentilhombre de cámara. En el mismo barco viajaba otro gran músico, Lucas Ruiz de Ribayás. Llegaron a Lima en noviembre y durante los 6 años posteriores Torrejón y Velasco desempeñó diversos cometidos administrativos y militares al servicio del virrey, muerto en diciembre de 1672 en distintos lugares del territorio. En 1676, Torrejón fue nombrado maestro de capilla en la Catedral de Lima con un sueldo de 600 pesos, sucediendo a Juan de Araujo, 1646-1712. Se ha especulado con la posibilidad de que el propio Torrejón fuera su profesor. La ciudad de Los Reyes fue epicentro de la actividad artística e intelectual del extenso y rico virreinato del Perú. La capilla de música de la catedral se amplió en 1679 gracias al trabajo de Torrejón. Enormemente reconocido por sus dotes musicales, fue el primer maestro que no poseía órdenes sacerdotales. Aún así, era un hombre de profundas convicciones religiosas e impregnó su vida y su obra de una fe inquebrantable y abogó por el cumplimiento firme de las obligaciones religiosas. Tomás, su hijo mayor, fue predicador jesuita. De su segundo matrimonio con Juana Fernández de Mendía, tuvo otros 5 hijos más, de los cuales 4 siguieron los devotos pasos del hermanastro mayor. Su fama se extendió por todo el continente hasta Panamá y Guatemala. Murió en Lima en 1728, después de 83 años de una vida larga y laboriosa. Obra. Torrejón y Velasco logró elevar a la cúspide expresiva el villancico barroco español en la América colonial. Se encargó de poner música a todos los grandes eventos acaecidos en el virreinato, como las celebraciones en honor al beato Toribio de Mogrovejo. Se conservan los textos de 7 villancicos compuestos en 1680 para tal fin, o la aclamación a Luis I. Su legado musical se halla en la biblioteca del Seminario San Antonio Abad del Cusco, Perú, en la Biblioteca Nacional de Sucre, Bolivia. Además, 14 de sus manuscritos originales que se conservan en el Archivo Histórico de la Catedral de Guatemala. Gozó de una gran popularidad su canción de cuna Rorro, que se siguió cantando en Cusco mucho después de su muerte. La púrpura de la rosa. Hoy es recordado como el compositor de la primera ópera compuesta y ejecutada en América de la que se tiene constancia, Melchor Portocarrero y Lazo de la Vega,
tercer conde de Monclova y 17º virrey del Perú, encargó a Torrejón y Velasco componer una pieza de música dramática para la celebración en el virreinato del 18º cumpleaños del rey Borbón Felipe V y primer aniversario de su ascenso al trono español. Fruto del encargo surgiría La Púrpura de la Rosa. El texto es obra de Pedro Calderón de la Barca. Aunque se hicieron ligeras modificaciones, fue concebido para ser íntegramente musicalizado. Una primera versión se representó en 1659 en el Real Coliseo del Buen Retiro de Madrid con música de Juan Hidalgo, 1614-1685, incluida en los festejos de la boda de María Teresa, hija de Felipe IV con Luis XIV de Francia. La versión de Torrejón se estrenó el 19 de diciembre de 1701 en el Palacio del Virrey del Perú de Lima y este es el único manuscrito de la obra que se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú. La Púrpura de la Rosa es una ópera en un acto que cuenta el mito del amor de Venus y Adonis, el cual provoca los celos de Marte y su deseo de venganza. La partitura, reconstruida por Bernardo Hilari, está llena de referentes musicales hispanos, como copla o tonadillos, y goza de un entramado lleno de estribillos redundantes que le otorgan un aire agradable y fácil de recordar. En el repertorio instrumental de La Púrpura de la Rosa destaca el empleo de guitarra, arpa, clavecín, chirimía, trompeta, bombo, castañuelas, panderos, bajón y sacabuches. La ópera va precedida por una loa alegórica a Felipe V, enfatizando su bondad y justicia. Dice así: La Púrpura de la Rosa, representación música, fiesta con la que celebró el año 18º y primero de su reinado del rey nuestro señor don Felipe V, el excelentísimo señor conde de la Monclova, virrey, gobernador y capitán general de los reinos de El Perú, Tierra Firme y Chile, etc. Compuesta en música por don Tomás Torrejón de Velasco, maestro de capilla de la Santa Iglesia Metropolitana de la Ciudad de los Reyes, año de 1701. En la práctica pasa a ser la última ópera escrita en estilo español en el mundo hispano, puesto que el mismo Borbón Felipe V divulgó el gusto por la música barroca italiana. El primer virrey del Perú en ser nombrado fue el marqués de Castelldolus, quien llevó en 1707 no un español, sino al compositor milanés Roque Ceruti como máximo responsable musical del Palacio de Gobierno. El italiano sucedió a Torrejón como maestro de capilla en la Catedral de Lima. Desde entonces, los villancicos polifónicos adquirieron las características de una pequeña cantata napolitana. Como ejemplo, la segunda ópera compuesta en América, La Partenope, 1711, fue concebida en estilo e idioma italiano por el mexicano Manuel de Zumaya con libreto de Silvio Stampiglia, y el Friedrich Händel lo utilizaría para su propia ópera de igual nombre, estrenada en 1730. En la descripción del video pondré un ejemplo de música de Tomás Torrejón de Velasco. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Muchas gracias.